José de Jesús Orozco realiza una función de la mayor importancia en materia de derechos humanos y en un ámbito sumamente amplio, que es prácticamente todo el continente, y por esta función es un hombre sumamente ocupado y ha hecho un espacio en su agenda para acompañarnos en este ciclo de conferencias, lo cual le agradezco muchísimo, doctor Orozco. Esta mañana tendremos un par de exposiciones que nos hablarán de dos estadios en la defensa de los derechos humanos en el ámbito interamericano. En este momento, en unos cuantos minutos, el doctor José de Jesús Orozco, que es el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, nos hablará precisamente sobre esta comisión. Y un poco más tarde, el doctor Sergio García Ramírez, que fue presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nos hablará sobre la Corte. Entonces hoy, en una sola mañana, tendremos exposiciones, no solamente de grandes estudiosos de estos temas, sino de gente que ha desempeñado o desempeña las funciones de presidir tan importantes instancias. El doctor José de Jesús Orozco Enríquez es, ya lo dije, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y uno de los más distinguidos investigadores de nuestro Instituto de Investigaciones Jurídicas. Le doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias. Buenos días a todas, a todos. Doctor Luis de la Barreda, coordinador del Programa Universitario de Derechos Humanos. Doctor Sergio García Ramírez, expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Agradezco cumplidamente al Programa Universitario de Derechos Humanos de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, en especial a su coordinador, el doctor Luis de la Barreda, por su amable invitación para participar en este importante evento, en este majestuoso recinto. Permítanme expresar mi mayor reconocimiento académico y profesional por la feliz iniciativa de establecer el programa universitario que nos convoca y que sin duda contribuirá a impulsar una cultura de respeto a los derechos humanos y garantizar que ante eventuales violaciones a sus derechos las víctimas obtengan justicia, verdad y reparación de acuerdo con estándares interamericanos, como lo prescribe nuestra Constitución, y México, en ejercicio de su soberanía, se ha comprometido internacionalmente a observar, uniéndome a la grata evocación del ilustre doctor Jorge Carpizo y su importante contribución a la causa de los derechos humanos. Antes de exponer algunas reflexiones sobre el proceso de fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos, que desde hace 20 meses se inició en el seno del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos y esperamos concluir en el transcurso del próximo mes de marzo, permítanme compartir con ustedes algunos aspectos de la historia, el presente y la visión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, bajo la convicción única de que esta institución extraordinaria que me honro en presidir es patrimonio común de los pueblos de las Américas. En efecto, a través de una reseña de la historia, una reflexión acerca del presente y un planteamiento sobre el futuro de la Comisión, nos percataremos de que todo lo que la propia Comisión puede hacer para promover, defender y proteger los derechos de las y los habitantes de América es resultado de la labor de cientos, miles de hombres y mujeres que han dedicado su vida a construirla, por lo que no puede ser concebida como si perteneciese a alguien o a algunos que pudiesen disponer de manera libertina sobre su futuro, sino más bien es un patrimonio común del que todos somos sus beneficiarios y sus custodios. Nuestra obligación y nuestro privilegio es hacer uso de la Comisión para, cito, progresar espiritual y materialmente y alcanzar la felicidad,
como reza el proemio de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Y nuestra aspiración debe ser fortalecer a la Comisión para que quienes la reciban en el futuro obtengan de ella idénticos o mayores beneficios. En abril de 1948, los países miembros de la OEA aprobaron en la ciudad de Bogotá, Colombia, la primera Declaración Internacional de Derechos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Con ese gesto, los estados americanos se pusieron en la vanguardia del reconocimiento internacional de derechos y garantías fundamentales. Este trascendental acto sirvió también como punto de partida para la construcción de un régimen supranacional de promoción y defensa de los derechos humanos en nuestra región. En agosto de 1959, durante la quinta reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores en la ciudad de Santiago de Chile, los estados americanos decidieron crear la Comisión Interamericana, encargada de promover el respeto a los derechos humanos en la región. En el acta de creación de la Comisión, los estados miembros reconocieron que, cito, la armonía de las repúblicas americanas solo puede ser efectiva en tanto el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y el ejercicio de la democracia representativa sean una realidad en el ámbito interno de cada una de ellas. Desde su creación hace 52 años, la promoción y defensa constante de los derechos humanos y la vigilancia del sistema democrático han sido uno de los principales legados de la Comisión para la Comunidad Interamericana de Estados y sus pueblos. A lo largo de la década de los 60, realizó visitas in loco a diferentes países de la región y emprendió una serie de actividades de seguimiento a la situación de los derechos humanos en estados gobernados por regímenes autoritarios. Desde su primera visita a la República Dominicana en 1961, la Comisión ha realizado alrededor de 90 visitas in loco en 23 estados miembros de la OEA. La información recabada en las visitas in loco y por medio de diferentes foros y diálogos con representantes de los Estados miembros, organizaciones defensoras, víctimas e individuos, permitieron a la Comisión reportar a la Asamblea General de la OEA las graves violaciones a los derechos humanos que ocurrían en algunos países de la región. En adición a las labores de seguimiento y monitoreo, la Comisión contribuyó desde esos inicios a la consolidación de una conciencia de los derechos humanos a través de pronunciamientos en el marco del sistema de peticiones y casos. Desde su primera sesión de trabajo, realizada en octubre de 1960 bajo la presidencia del ilustre venezolano Rómulo Gallegos, la Comisión manifestó que a la competencia de monitoreo debía añadirse el examen de comunicaciones o reclamaciones dirigidas por cualquier persona o grupo de personas y preparar informes respecto de esas reclamaciones. En noviembre de 1965, por resolución de la Segunda Conferencia Interamericana Extraordinaria llevada a cabo en Río de Janeiro, Brasil, los Estados miembros reformaron el Estatuto de la Comisión Interamericana y le concedieron la potestad de examinar peticiones individuales. Por medio del sistema de petición individual, la Comisión ha propiciado que un gran número de víctimas de violaciones a derechos humanos obtengan justicia, verdad y reparación, cuando éstas les fueron negadas en el ámbito interno. Asimismo, decisiones sobre peticiones y casos han conllevado que los estados ajusten su ordenamiento jurídico y políticas gubernamentales a sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Así, a raíz de estas decisiones, varios estados han decidido adoptar leyes y políticas públicas dirigidas a erradicar la violencia contra la mujer, modificar disposiciones de su ordenamiento que restringían indebidamente la libertad de expresión, restituir tierras ancestrales a pueblos indígenas o tribales, adoptar medidas para solventar la situación de discriminación histórica de la cual sectores enteros de sus poblaciones han sido objeto, entre otras. A partir de la década de los 70, la Comisión ejerció un rol fundamental al denunciar las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en contextos de dictaduras. En ese periodo fue la única vía para que miles de personas obtuviesen algún tipo de respuesta frente a detenciones ilegales, incomunicaciones, torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas de sus seres queridos perpetradas por agentes estatales vinculadas a regímenes autoritarios. Las visitas in loco
los comunicados de prensa e informes de países aprobados por la Comisión en ese periodo dieron una amplia visibilidad a los abusos que venían siendo cometidos impunemente por dictaduras militares en el cono sur del continente. Varios de los desarrollos jurisprudenciales y doctrinarios a nivel mundial sobre la obligación estatal de investigar y sancionar la desaparición forzada de personas se fundamentan en los pronunciamientos de la Comisión Interamericana de esa época. En 1978, una vez ratificada por el 11º país de la OEA, la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969, conocida como Pacto de San José, entró en vigor y se creó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, consolidándose el sistema de peticiones y casos individuales. Así, se previó la posibilidad de que la Comisión acuda a la Corte cuando algún Estado que haya reconocido su jurisdicción se abstenga de cumplir con las recomendaciones formuladas por la Comisión ante violaciones a los derechos humanos. Desde la década de los 80, la regulación de la facultad de dictar medidas cautelares le permitió a la Comisión prevenir daños irreparables a decenas de miles de personas que se encontraban en situación de riesgo. Dicho mecanismo ha tenido una evolución constante, producto de las lecciones aprendidas y mejores prácticas recogidas a lo largo de más de 30 años. Al día de hoy, se puede decir que se trata de una de las principales herramientas del sistema interamericano para la prevención de graves violaciones a los derechos humanos. Defensoras y defensores de derechos humanos, periodistas, personas privadas de la libertad, mujeres, indígenas, afrodescendientes, lesbianas, gays y personas trans, bisexuales e intersex, migrantes e individuos condenados a la pena de muerte que se encontraban en situación de riesgo inminente han visto su vida, integridad y otros derechos fundamentales preservados gracias a la adopción de medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana. Ante el flagelo de la violencia derivada de conflictos armados internos que atemorizó a las poblaciones de varios países de la región, la Comisión reportó a la comunidad interamericana los abusos cometidos tanto por las fuerzas del orden como por grupos armados ilegales. Varios acuerdos de paz que sellaron el fin de esos conflictos en países de Centroamérica a comienzos de la década de los 90 tuvieron como eje fundamental la necesidad de frenar las violaciones a los derechos humanos ampliamente denunciadas por la Comisión Interamericana. Adicionalmente, la Comisión se mantuvo vigilante a la ruptura del orden democrático constitucional, la vigencia de estados de excepción, altos niveles de violencia e impunidad, entre otras condiciones que comprometían el pleno goce de los derechos y garantías fundamentales en nuestra América. Asimismo, la Comisión ejerció un importante papel en el proceso de transición democrática en aquellos países cuyos procesos electorales no eran plenamente libres y auténticos o no garantizaban el acceso a un recurso efectivo sobre los mismos ante un tribunal previamente establecido, así como en aquellos otros cuyo imperativo de consolidar las bases de un Estado de Derecho requería el debido esclarecimiento de los crímenes cometidos o tolerados por regímenes autoritarios. En esa línea, los pronunciamientos de la Comisión han contribuido al establecimiento de autoridades electorales autónomas sujetas al control jurisdiccional de sus decisiones y al establecimiento de condiciones de equidad en la competencia electoral, así como la derogación de leyes de amnistía y a la eliminación de otras barreras legales o de facto para que las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos pudiesen obtener justicia, verdad y reparación. A lo largo de la década de los 90, la Comisión buscó dotar de mayor eficacia sus actividades de seguimiento, monitoreo y promoción de los derechos humanos por medio de la creación de relatorías temáticas, muchas de las cuales se derivan de resoluciones emitidas por la Asamblea General de la OEA. La consolidación de los enfoques especializados de sus diferentes relatorías temáticas ha permitido a la Comisión identificar, estudiar y emitir recomendaciones a los Estados miembros en los principales temas que conforman la agenda internacional en la esfera de los derechos humanos. Por otro lado, los enfoques temáticos han tenido gran importancia en el impulso de dicha agenda en ciertos temas que, si bien permanecían invisibles en las políticas públicas y ámbito normativo de la mayoría de los estados, afectaban una variedad de derechos fundamentales de millones de americanos y americanas. Este es nuestro pasado, lo que heredamos para custodia de quienes forjaron ese camino extraordinario. Entre esas personas quiero destacar, además de los dos ilustres comisionados mexicanos que me antecedieron, los connotados juristas Gabino Fraga y César Sepúlveda,
a los insignes jueces mexicanos y expresidentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, mis admirados y muy apreciados maestros Héctor Fixamudio y Sergio García Ramírez. Estoy seguro de que mis colegas de la comisión aprobarán que reconozca y aplauda las trascendentes contribuciones a la causa de los derechos humanos de tan ilustres maestros y colegas del Instituto de Investigaciones Jurídicas de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, como seguramente ocurrirá también con el flamante juez Eduardo Ferrer MacGregor. En relación con el proceso de fortalecimiento del sistema interamericano, iniciado hace 20 meses, cabe recordar que el 29 de junio de 2011, el Consejo Permanente de la OEA creó un grupo de trabajo especial de reflexión sobre el funcionamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos, cuyo informe fue adoptado el 25 de enero de 2012 por el propio Consejo Permanente, conteniendo 53 recomendaciones dirigidas a la Comisión Interamericana. Por su parte, un gran número de organizaciones de la sociedad civil han manifestado su opinión sobre las recomendaciones formuladas. Así, por ejemplo, el 27 de enero de 2012, más de 90 organizaciones de derechos humanos suscribieron un comunicado expresando su opinión sobre las recomendaciones y la necesidad de abrir un espacio de diálogo para su discusión. El 28 de marzo del mismo año, la Coalición Internacional de Organizaciones por los Derechos Humanos en las Américas, en representación de más de 700 organizaciones de la sociedad civil, también expresó su opinión sobre el particular en una audiencia pública ante la Comisión. En el marco del proceso de fortalecimiento, mis colegas de la Comisión y yo peinamos el continente americano en búsqueda de observaciones, ideas y críticas constructivas para fortalecer el sistema interamericano. En nuestro periplo realizamos diversos foros, siguiendo la historia de la institucionalidad interamericana. Iniciamos en Bogotá, cuna de la Declaración Americana. En Santiago de Chile recordamos la creación de la Comisión y en San José de Costa Rica conmemoramos la adopción de nuestra Convención Americana sobre Derechos Humanos. En México celebramos una reunión histórica que convocó las áreas sustantivas encargadas de la agenda del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en 21 estados y a decenas de organizaciones de la sociedad civil en un diálogo franco y sustancial. En Puerto España reconocimos la importancia de redoblar esfuerzos para la relevancia e impacto del sistema en el Caribe. Nuestra búsqueda no solo llevó la Comisión a nuestros países, sino también hizo nuestra sede accesible a través de los avances de la tecnología. Con este fin, publicamos en nuestra página web 5 módulos de consulta relacionados con el curso de peticiones y casos, incluidas las soluciones amistosas, las solicitudes de medidas cautelares, el monitoreo de la situación de los derechos humanos en los Estados miembros de la OEA y las actividades de promoción, universalización, transparencia y otros temas conexos, todos ellos con motivo de las 53 recomendaciones que le dirigió el Consejo Permanente a la Comisión. Asimismo, se estableció la posibilidad de presentar observaciones sobre tales módulos a través de la página web, direcciones de correo electrónico, nuestra dirección física, recepción personal por quienes acudimos a los diversos países y en 2 casos inclusive a través de grabación de dictado telefónico. Por primera vez en la historia, todos los insumos se publicaron a más tardar 48 horas después de su recepción y continúan estando disponibles para que todas y todos los actores del sistema puedan acceder a ellos y utilizarlos en sus consideraciones. Todos los foros continentales fueron transmitidos a través de vídeo en nuestra página web y las alocuciones respectivas se encuentran disponibles a través de Internet. Nuestras páginas de Facebook y Twitter han estado abiertas a comentarios durante todos los foros y reuniones. Todos los foros tuvieron micrófono abierto y tengo la satisfacción de informarles que logramos aceptar la solicitud de toda organización que solicitó participar en alguno de ellos. Con los anteriores insumos y su ponderado análisis, la Comisión elaboró y presentó el 23 de octubre de 2012 ante el Consejo Permanente de la OEA su respuesta a todas y cada una de las 53 recomendaciones que le dirigió. En el marco de su periodo de sesiones a fines de octubre del año pasado, la Comisión recibió en sendas audiencias públicas tanto a los representantes de los Estados miembros como a víctimas y organizaciones de la sociedad civil para dialogar sobre el tema de fortalecimiento. Así,
Durante el último año hemos recibido el insumo de más de 2 centenares de organizaciones de la sociedad civil, los estados miembros de la organización, víctimas, representantes de víctimas, académicos, expertos, estados observadores y nuestras instituciones hermanas, la Corte Interamericana y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, así como el Instituto Interamericano de Derechos Humanos. La Comisión ha valorado en justa medida la respuesta entusiasta y constructiva que las y los actores han dado a su llamado de observaciones y preparó un proyecto o programa de reforma a su reglamento, políticas y prácticas, el cual presenté ante el Consejo Permanente el pasado 15 de febrero, sometiéndolo a consulta pública hasta el 28 de febrero de este año. Dicho programa atiende 3 principios fundamentales. El primer principio es el de integralidad. El programa de reforma ha incluido consideración sobre todas y cada una de las recomendaciones presentadas a la Comisión. El segundo principio es el de preservación del objeto útil de la Comisión. Todas las recomendaciones analizadas han sido escrutadas contra un parámetro único, a través del cual la Comisión ha ponderado, detallada y muy cuidadosamente, cuál es el resultado previsible de su implementación. Cuando este ejercicio objetivo, técnico independiente, llevó a la Comisión a la conclusión de la que medida beneficiará la protección y la promoción de los derechos humanos, la Comisión la ha incluido en su programa de reforma y ha diseñado su completa implementación. Por último, este proceso se ha guiado por el principio de transparencia. La Comisión ha hecho llegar a todas las partes toda la información pertinente en tiempo y forma y mantiene su compromiso de continuar haciéndolo. El programa de reforma se divide en 3 instrumentos: un proyecto de reforma reglamentaria, un programa de posibles reformas al plan estratégico de la Comisión y un programa de cambio de prácticas. A través de estos, la Comisión se propone implementar su programa de reforma en forma técnicamente idónea. La actual consulta constituye un paso más en este proceso. Cuando concluya el plazo para observaciones, la Comisión considerará y deliberará sobre las mismas y adoptará, al inicio de su periodo de sesiones de marzo de este año, su programa de reforma y publicará tanto sus resultados como la correspondiente exposición de motivos. Reconozco que el contexto al que se debe la Comisión Interamericana, nuestro patrimonio, ya no es el de los años 70 u 80. Hay democracia en las Américas y en consecuencia estamos ante una comisión en plena evolución. Cualquier reforma de la Comisión debe ser hecha con una escrupulosa consideración por todo aquello que debe mantenerse y salvaguardarse. Un cuidadoso respeto por el desarrollo que a nuestro patrimonio han impreso varias generaciones de americanas y americanos. Entre lo que debe salvaguardarse están las características y la voz que permiten a la Comisión mantenerse vigilante a las afectaciones a los derechos humanos por la ruptura del orden democrático constitucional, la ausencia de elecciones libres y periódicas y la vigencia de estados de excepción. Sabemos que todas esas son condiciones que pueden volver en cualquier momento. Sabemos que los golpes de Estado infortunadamente no son asuntos del pasado y que en ese momento la Comisión es llamada a actuar con fortaleza y con sus atribuciones intactas. Reconozco y defiendo, por lo tanto, que la autonomía de la Comisión y la independencia de sus miembros no son valores añejos, sino condición indispensable para su eficacia. Reconozco también que debemos enfrentar y atender algunos retos fundamentales. Es prioritario avanzar en la universalización y lograr que los 35 estados ratifiquen o se adhieran a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y superar los 24 que actualmente son parte, con el riesgo adicional derivado de que uno de ellos la haya denunciado, por lo que aspiramos respetuosamente a que Venezuela pueda reconsiderar antes de que la denuncia de la Convención que formuló surte efectos. Asimismo, aspiramos a que se incrementen los 21 estados que han reconocido la jurisdicción de la Corte Interamericana hasta lograr que sea la totalidad de los miembros de la OEA. En general, debemos impulsar la ratificación o adherencia de la totalidad de tales estados a todos y cada uno de los instrumentos interamericanos de derechos humanos en lugar de la mitad de ratificaciones o adherencias que actualmente se encuentran en vigor. Nuestro sistema de petición individual requiere mantener su relevancia ante el riesgo real de atrofia. Una parte del reto debe ser asumida a través de una reflexión cuidadosa y sosegada sobre cuál es la naturaleza esencial de dicho sistema. Los paradigmas existentes hasta hoy pueden y deben ser revisados, pero no vamos a dejar de lado la realidad de que la relevancia del sistema
y particularmente de los efectos benéficos de la no repetición dependen exclusivamente de la implementación decidida y completa de las recomendaciones de la Comisión que conducen a la reforma legislativa, de política pública o de política judicial para hacerla conforme con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos. En la medida en que los órganos jurídico aplicadores nacionales incorporen de manera cotidiana en el ámbito interno los estándares internacionales para respetar y garantizar los derechos humanos, el sistema interamericano asumirá su rol subsidiario y complementario. Debo hacer un respetuoso llamado a que consideraciones sobre este tipo de cumplimiento sean tomadas con absoluta urgencia en los contextos de reflexión del funcionamiento del sistema. En cualquier proceso de cambio, la Comisión tiene la obligación de mantener delicados equilibrios y enfrenta el reto constante de asegurar valores que a una primera vista pudieran parecer contradictorios. La Comisión, por ejemplo, reconoce su deber de aplicar de manera rigurosa los procedimientos existentes para asegurar no solo certeza jurídica, sino igualdad de armas y el debido proceso. Al mismo tiempo, la situación de muchas de las víctimas que acuden al sistema nos obliga a mantener una razonable flexibilidad. En este sentido, resulta relevante corregir ciertas percepciones erróneas sobre el sistema interamericano. En la mayoría de los casos, las partes que acuden al sistema no están en igualdad de condiciones para defender sus derechos. Alrededor de 1/3 de las peticiones individuales presentadas ante la Comisión revelan apoyo de organizaciones de la sociedad civil, algunas de ellas con suficientes recursos y experticia y otras con menores recursos y experiencia ante el sistema interamericano. Otro tercio revela algún nivel de patrocinio letrado con enormes variaciones en el nivel de dominio del procedimiento interamericano. No obstante, a las miles de peticiones restantes les da respaldo el puño y la letra de algunas de las personas más pobres, excluidas, olvidadas y desposeídas de la región, sin que exista para ellas posibilidad de asistencia letrada alguna en la etapa de estudio inicial. La Comisión debe mantener un sistema de petición individual que reconozca estas asimetrías a través de la flexibilidad y la informalidad de sus procedimientos y garantizar, como intenta hacerlo mediante el Fondo de Atención a Víctimas, que en el curso del procedimiento puedan igualarse las armas para garantizar una contienda justa y equitativa, con el objeto de no extender al sistema interamericano los obstáculos al acceso de la justicia que infortunadamente prevalecen en algunos países de nuestra región. Otra institución, la de medidas cautelares, enfrenta el reto de una demanda por su rigurosidad frente a la realidad de que debe mantener su flexibilidad para adaptarse a cualquier situación en que reconozcamos riesgo grave, inminente, irreparable para la persona. Este mecanismo de protección es resultado de uno de los desarrollos más extraordinarios del sistema interamericano y la Comisión ha considerado las mejores prácticas y lecciones aprendidas, a través de más, como decía, 3 décadas de implementación con el objeto de perfeccionarlo. Para ello, contempla explicitar cuáles son los criterios que usa al momento de valorar una solicitud, la importancia de dar mayor y mejor información respecto de dichos criterios, razones y consideraciones fácticas de la Comisión al adoptar sus decisiones, la necesidad de buscar mejores vías de implementación de las medidas y certeza en cuanto a su vigencia, o incluso la posibilidad de revisar determinada decisión. La Comisión está contemplando igualmente los principales elementos relacionados con el monitoreo sobre la situación de los derechos humanos en el hemisferio, incluyendo el capítulo 4 de su informe anual, su alcance, sus parámetros y la metodología de su preparación. Es cierto que nuestra región ha dejado atrás la pesadilla de las dictaduras militares. Sin embargo, la violación de los derechos humanos no es patrimonio exclusivo de las dictaduras. En democracia también se cometen violaciones a los derechos humanos y un mecanismo útil de prevención, alerta, seguimiento y asesoramiento a los estados es el llamado capítulo 4. A este respecto, la Comisión reconoce inquietudes importantes que le han expresado los actores del sistema y se propone perfeccionar este instrumento, abonando a su mejor regulación y desarrollo técnico de su contenido, así como mayor eficacia en el mejoramiento y aseguramiento y seguimiento de la situación de los derechos humanos en los estados que llegan a incluirse en dicho capítulo. Una inquietud siempre presente es el de los recursos con que contamos para cumplir con nuestro trascendental mandato.
Las consideraciones sobre la eficiencia del sistema no pueden enfocarse solo desde la perspectiva de los resultados esperados, sin atender a los medios que se requieren para lograr dichos resultados. Más y mejor promoción, avances y eficiencia en el procesamiento de peticiones y casos y en la adopción de medidas cautelares son fines fundamentales que a todos nos convocan. Sin embargo, como lo saben bien las y los expertos aquí presentes y quienes nos han seguido en nuestros trabajos, para lograr los ambiciosos objetivos propuestos es necesario dotar al sistema de mayores recursos. Algunos indicadores bastan para ilustrar la magnitud y variedad de exigencias que enfrenta la Comisión. En diciembre de 2012, la Comisión tenía la responsabilidad de generar el estudio inicial de más de 7.200 peticiones, 1.932 de las cuales fueron recibidas en el propio 2012. Emitir pronunciamientos sobre admisibilidad en 1.100 asuntos y sobre fondo en 600, así como dar seguimiento a las recomendaciones contenidas en casi 200 informes de fondo y los acuerdos firmados entre estados y peticionarios correspondientes a 100 informes de solución amistosa. Recibimos y decidimos 448 solicitudes de medidas cautelares en 2012 y hemos dado seguimiento a un universo de 750 con estado procesal de medidas vigentes, solicitudes de información a los estados o solicitudes de información adicional a las y los peticionarios. En suma, al inicio de este año la Comisión debía atender con diligencia, extremo cuidado y eficiencia más de 10.000 peticiones y casos, así como solicitudes de medidas cautelares. Adicionalmente, monitoreamos la situación de los derechos humanos en 35 estados del continente. Emitimos centenares de comunicados de prensa cada año. Damos seguimiento a la situación de mujeres, niños, niñas y adolescentes, personas afrodescendientes, pueblos indígenas, defensoras y defensores de derechos humanos, personas migrantes y sus familias, personas privadas de libertad, lesbianas, gays, personas trans, bisexuales e intersex, así como la situación de la libertad de expresión, habiendo aprobado en 2011, por ejemplo, 11 informes temáticos sobre el particular, además de un informe de país derivado de una previa visita en loco. En el mismo 2012 celebramos 3 periodos ordinarios de sesiones, alrededor de 100 audiencias públicas y más de 50 reuniones de trabajo. Realizamos una visita en loco del Pleno y más de 30 visitas de trabajo y promoción lideradas por comisionadas o comisionados en su calidad de relatores de país o relatores temáticos, así como múltiples seminarios y cursos de formación, además de una amplia gama de actividades de promoción. Lo anterior refleja los desafíos y las distintas maneras como la Comisión protege y promueve los derechos humanos en el hemisferio. Para atender ese universo de asuntos, la Comisión cuenta con la dedicación que podemos comprometer las y los 7 miembros, quienes simultáneamente requerimos atender nuestros respectivos empleos en los países de los cuales somos miembros, somos nacionales. Al efecto, contamos con el esmerado y comprometido apoyo de una Secretaría Ejecutiva dotada con recursos de la OEA para contratar 17 abogadas o abogados, 6 profesionales de otras áreas y 11 miembros del personal administrativo. Así es, el presupuesto regular de la OEA permite contar únicamente con 34 personas, es decir, un menor número que el total de países que integran la OEA. Cierto es que gracias a los esfuerzos de la recaudación de recursos externos que adelanta la propia Comisión, al mismo diciembre de 2012 habíamos podido contratar otros 15 abogados o abogadas. Pero esos otros abogados contratados con fondos externos no tienen garantizada su permanencia y deben responder por proyectos específicos. Para dar una idea de lo que enfrentamos, si se hacen ponderaciones absolutas, tendríamos que cada abogada o abogado de la Comisión Interamericana, ya sea cubierto por la OEA o con fondos específicos extraordinarios, tendría a su cargo más de 300 expedientes de asuntos que ameritan, cada uno de ellos, una sosegada, atenta y eficiente actuación. Aparte de esta labor, el mismo equipo humano debe apoyar, con un porcentaje importante de su tiempo, las tareas de monitoreo y supervisión en más de un país de la región.
la elaboración de informes temáticos y las actividades de promoción que la comisión adelanta, en el entendido de que cada uno de los proyectos de acuerdo, medida, comunicado o informe que genera cada abogado o abogada debe ser elaborado simultáneamente tanto en inglés como en castellano para su ponderación por el Pleno, dada la conformación actual de la comisión. Aun cuando el personal de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión trabaja permanentemente al límite y con frecuencia sin estabilidad laboral, es constante angustia para el propio personal, las y los miembros de la Comisión, así como una exasperante zozobra para las víctimas y demás usuarios del sistema, el tiempo que llega a transcurrir en exceso para la atención y el seguimiento de los diversos mecanismos a cargo de la Comisión. No obstante ello, y si bien estamos conscientes del permanente desafío de ser más eficaces y eficientes en nuestra función, si comparamos los escasos recursos públicos que se le asignan a la Comisión con el impacto regional de sus labores de protección y promoción de los derechos humanos, incluyendo las recurrentes reformas normativas y renovadas políticas públicas en los diversos estados con motivo de las decisiones de la Comisión, cabe afirmar que es una de las instituciones más productivas y necesarias en nuestra América. Con estos indicadores, es razonable pensar que si queremos perfeccionar el sistema, no basta con sugerir mejores resultados. Es necesario que esos resultados se adecuen a los medios y, en consecuencia, fortalecer dichos medios. En otras palabras, una pieza clave de todo este proceso es la necesidad de aumentar los recursos permanentes destinados a que la Comisión pueda cumplir con la tarea encomendada por los estados de la región de velar por la promoción y protección de los derechos humanos de las y los habitantes de las Américas. Toda reforma propuesta al sistema tiene que ser observada a través de este prisma. En su plan estratégico, la Comisión ha hecho transparentes sus compromisos de productividad y rendición de cuentas a todos los actores del sistema. Reitero el compromiso de la Comisión para que el presente proceso de fortalecimiento conduzca a un sistema interamericano más eficaz y eficiente en la protección y promoción de los derechos humanos, que abone a la seguridad jurídica, previsibilidad, transparencia y rendición de cuentas. Es así como honraremos el legado de innumerables hombres y mujeres que ya no están con nosotros y dedicaron su vida a la creación y desarrollo de estas instituciones interamericanas extraordinarias, de la misma manera como miles de víctimas, defensoras y defensores siguen luchando cotidianamente y sin claudicar por la vigencia de todos los derechos humanos para todas y todos, a fin de que ninguna persona en las Américas se sienta desamparada y se garantice que las actuales y futuras generaciones de nuestro hemisferio puedan gozar de sus derechos más esenciales. Muchas gracias. Excelente exposición, ¿eh? Muy clara, muy profunda. Doctor Orozco, mil gracias por esta excelente exposición. Mi impresión mientras lo escuchaba es que se trata de una tarea verdaderamente titánica, con una enorme precariedad de medios, lo cual la hace mucho más relevante. Y mientras escuchaba al doctor Orozco me preguntaba si sería viable y pudiera ser fructífero un movimiento de juristas, de ombudsman, de intelectuales que impulsara que la comisión tuviera mayores recursos. Un escalofrío recorrió mi espalda, perdón por el lugar común, cuando escuché que cada abogado tiene que ver 300 expedientes. Solamente de oír la cifra quedé sumamente agotado, y esto hace que esta contrastación entre el trabajo de la comisión, los resultados que obtiene y la precariedad de los medios hace que tengamos que valorar todavía más esta extraordinaria labor en favor de los derechos humanos. Uno de los asuntos que más me han a mí inquietado, y alguna vez tuve la oportunidad de conversarlo con el doctor Orozco cuando nos hizo el honor de acompañarnos a una sesión de la
de la Academia Mexicana de Derechos Humanos es el de los tiempos. Los tiempos entre el momento en que se presenta una queja ante la comisión y que la comisión puede emitir una recomendación o plantear en caso ante la Corte Interamericana. Dado que la defensa de los derechos humanos óptimamente debe ser eficaz y también ágil, también debe lograr resultados prontos, pero con este personal del que nos ha hablado el doctor Orozco, la labor es extraordinaria. Realiza todos los días, no una, sino las 12 hazañas de Hércules, pero sin tener la protección de los dioses que tenía Hércules, sino teniendo, como digo, recursos muy limitados. Hay una serie de preguntas al doctor Orozco y le pido que si es tan amable de responderlas. Sí, cómo no. Doctor Luis de la Barreda, agradezco mucho su comentario y bueno, efectivamente la Comisión Interamericana tiene algunas diversas relaciones con organizaciones de la sociedad civil y le han expresado algún apoyo. En este proceso de fortalecimiento hubo algún evento importante en Washington que congregó y en el cual participó nuestra Universidad Nacional Autónoma de México junto con otras 60 instituciones de escuelas y facultades de Derecho en apoyo a la Comisión Interamericana, el proceso de fortalecimiento, en donde una de las conclusiones fue precisamente puntualizar que se debía fortalecer el aspecto financiero, entre otras medidas, y que la importancia de que no se le cercenaran atribuciones a la Comisión Interamericana como resultado de este proceso. En términos generales, me permito señalar de que la Comisión Interamericana ha expresado su compromiso de atender las 53 recomendaciones que le dirigió el Consejo Permanente de la OEA, como mencionaba, a través de una reforma a su reglamento, políticas y prácticas. De esta manera, la Comisión Interamericana estimaría dar una respuesta técnica y asegurar que el resultado sea técnicamente idóneo. Y también con apertura y claridad, la Comisión Interamericana ha expresado su preocupación de que si la reforma con motivo del proceso de fortalecimiento se traslada, por ejemplo, al estatuto de la Comisión Interamericana, que es competencia de la Asamblea General, o algún otro instrumento, ¿verdad? Como puede ser la Convención Americana, existe la inquietud de que esto pueda también resultar de una negociación política que pudiera llegar a que condujera a que se le restaran sus atribuciones, y esto iría podría llegar a reñir con la eficacia de la Comisión en la promoción y protección de los derechos humanos. Ha sido clara y es por eso que con responsabilidad y compromiso está adelantando su proceso de reforma, pero también considera que hay que una institución técnica debe garantizar un resultado técnico de la manera que lo decía, cuando es la propia comisión la que lo adelanta. Hay varias preguntas, trataré de telegráficamente algunas de ellas. Agradezco a todas y cada una de las personas que se han servido formularlas. Dice, publicar los criterios es parte de la transferencia de la comisión. Ciertamente la comisión, además de que todos los informes de admisibilidad o de fondo que emite la Comisión Interamericana son consultables en la página web de la Comisión y es donde se contienen tales criterios. Pero además, tratándose de medidas cautelares, ya también antes había una decisión más general, la que se hacía pública, y como resultado del proceso de reforma estaríamos también adelantando que tenga un formato para el decido, el de una resolución. Esto implica una gran carga de trabajo para 448 que recibimos en 2012. Imagínense también
la carga que implica con los 32 abogados que llegamos a tener. No siempre son 32, en ocasiones es un número más reducido, es siempre un gran desafío. Sin embargo, aquellas en las que se decida otorgar la medida cautelar ya es un compromiso que estaría asumiendo la comisión de que sea a través de una resolución por la cual, con las consideraciones fácticas y jurídicas correspondientes, para acreditar que se encuentran satisfechos los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad en el caso específico. Entonces se explicitarán esto. La protección de datos personales es un derecho humano, ciertamente así estaría prevista, y hay precedentes de la Corte y de la Comisión Interamericana sobre el particular. Me gustaría que en sus páginas web la Comisión Interamericana incluya aspectos para utilizar en pedagogía. En fin, ciertamente sería una aspiración. La Comisión Interamericana suscribe diversos convenios de cooperación, pero no puede en este momento comprometerse a realizar mayores actividades de este carácter pedagógico, Ciertamente hay un manual sobre peticiones y casos, ¿verdad?, que es un instructivo que tiene la Comisión Interamericana y que a fin de hacerlo accesible al mayor número de potenciales usuarias y usuarios del sistema, también ese sí es sumamente accesible en su contenido y puede ser consultado también en la página web, el instructivo para presentar alguna petición ante la comisión. Se ha comentado que las denuncias y peticiones se pueden realizar directamente a la Corte. ¿Cuál es su opinión en cuanto al nuevo papel de la comisión? Y hay un segundo comentario: se corre el riesgo de caer en el error del caso europeo por una sobrecarga de trabajo a la Corte. Bien, agradezco el comentario y de alguna manera la segunda pregunta ya incide en lo que también desde mi perspectiva podría acarrear. Se puede considerar que como una aspiración el acceso a directo ante la Corte Interamericana, pero ciertamente para el año que más casos se han presentado ante la Corte Interamericana, que infortunadamente también está muy limitada en sus recursos, fueron 23 en el año 2011. Y realmente fue una carga muy pesada para la propia Corte Interamericana, y fueron 23. El acceso directo creo que provocaría ese gran rezago de más de 100,000 asuntos que existe actualmente en el sistema europeo de derechos humanos. Desde mi perspectiva, y sí sería el diseño del sistema interamericano con una comisión que recibimos 1,932 peticiones en 2012, por ejemplo, y el sistema va de tal manera en que llegaron a presentar, decía, por ejemplo, 23 en 2012. Entonces, es de alguna manera la labor que también hace la Comisión Interamericana de Ombudsman en la etapa de recepción de peticiones, en donde frecuentemente va construyendo el caso para asesorar jurídicamente una vez que hay una inconformidad, o sea, aduce la presunta violación a un derecho humano si no está debidamente formulado en términos jurídicos. Es la Comisión Interamericana de que antes de que se establezca propiamente el litigio, lo que pudiéramos considerar aunque somos un órgano cuasi jurisdiccional, entablar lo que pudiera ser
un proceso, entre comillas, ante la comisión, una petición ya con el principio de contradictorio que se siga. En una etapa previa es la Comisión Interamericana la que de alguna manera otorga esta asesoría. Entonces hay una complejidad en las peculiaridades del sistema americano, me conducen a la conclusión de que tal y como está diseñado en la actualidad es adecuado. Incluso pudiéramos decir que aun cuando hay casos específicos en donde las víctimas buscan legítimamente ante una violación a los derechos humanos que se hubiese acreditado ante la Comisión, y que en las recomendaciones que se lleguen a formular para reparar a la víctima o establecer garantías de repetición, si el Estado no lo acepta, es frecuentemente que la víctima aspire a su derecho a la justicia y que se envíe el caso ante la Corte. También es un tema si la Corte ya ha establecido algunos criterios, alguna jurisprudencia consolidada sobre el particular, que pudiera tratarse que la comisión en determinado momento pudiera hacerse cargo del seguimiento de las recomendaciones correspondientes a través de otras atribuciones y otros mecanismos que tiene a su alcance, sin enviar el caso a la Corte, con el objeto de no colapsar también a la Corte en el sentido. Pero evidentemente el desafío es también que en casos específicos las víctimas pues aspiran a que, dado el carácter vinculatorio de las decisiones de la Corte, que sí, llegar a la Corte si un determinado Estado no ha cumplido con las recomendaciones formuladas por la Comisión Interamericana. Entonces son varios aspectos. Yo estimo que el diseño actual, con las limitaciones que prevalecen en el sistema interamericano, pero es idóneo, si es que se le fortalece a los órganos interamericanos con mayores recursos. Trataré, ya estaría llegándose, se ha comentado, perdón, dice, en Venezuela, ¿qué información tienen sobre la violación a derechos humanos? Nosotros, es importante señalar que como ya decía, Venezuela denunció la Convención Americana, lo cual implica que, de acuerdo con lo que está previsto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, para que surta efectos debe transcurrir un año. Entonces, el plazo que se cumpliría en septiembre. Nosotros aspiramos que antes de septiembre pudiera reconsiderar su decisión Venezuela de denunciar la Convención. El efecto que eventualmente pudiera tener es que ya no regiría la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Venezuela, si infortunadamente surtiera efectos su denuncia, y consecuentemente no sería ya competente la Corte, no tendría jurisdicción la Corte Interamericana de Derechos Humanos para conocer de presuntas violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Seguiría siendo competente la Comisión Interamericana. El mandato de la Comisión Interamericana deriva tanto de la Carta de la Organización de la OEA como de la Carta, y ocurriría lo que con el resto de países, los otros 11 países que a la fecha no han ratificado, adherido a la Convención, y que lo que aplica la Comisión Interamericana es la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. Así pues, los países angloamericanos, Estados Unidos, Canadá, varios del Caribe, es lo que aplica, conoce peticiones y casos,
ejerce los demás mecanismos a su alcance la Comisión Interamericana en todos estos otros estados, y en esa situación quedaría lo de Venezuela, y con la que pues tenemos otras vías a través de organizaciones defensoras de derechos humanos de recibir información, o los informes que son públicos. Es la manera en que nosotros tenemos acceso a la situación en Venezuela. Y advierto que hay otras que hacen referencia a México. Yo no solicito su comprensión, pero no tengo, me debo excusar de cualquier asunto relacionado con mi país, entonces no me pronuncio sobre el particular, no puedo participar ni en la investigación, ni en la deliberación, ni mucho menos en la decisión de un asunto relacionado con México, razón por la cual también procuro, por respeto a mis compañeros, de abstenerme de hacer cualquier pronunciamiento. Entonces, por eso no hago referencia de ellas, y toda vez que está concluyendo la hora prevista para mi intervención, para no abusar de su paciencia, hay algunas otras que están pendientes, pero con mucho gusto, si les parece, vía correo electrónico, algunos ya están aquí, sus correos electrónicos, haría el intento de darles respuesta. Muchas gracias nuevamente, señor coordinador, gracias a todos. Bueno, hemos escuchado una excelente exposición del doctor Orozco. No siempre hay oportunidad de escuchar al propio presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hablar sobre su comisión, sobre sus facultades, sus problemas, sus logros. Mil gracias, doctor Orozco. Gracias. Y nos vemos aquí a las 11:45, hora en que el doctor Sergio García Ramírez nos hablará de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Se les informa a las sedes que están conectadas vía videoconferencia que no se desconecten después de la transmisión o de la final del evento, ya que hay unos cambios de programación y tenemos que ponernos de acuerdo con ustedes. Gracias.